Buenos días, mis hermanos. Feliz sábado para todos. La lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Que Dios bendiga su santa palabra. Amén. Ahora vamos a inclinar los rostros para tener la oración en este momento. Amado Dios que estás en los cielos, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos da de estar aquí en tu casa de oración y para alabarte y glorificar tu nombre. Gracias, oh Dios, porque a través de la tecnología tú has permitido que un grupo de tus hijos que estamos conectados en este momento podamos escuchar la palabra de vida para vida eterna. Bendice, Señor, grandemente a todos los que estamos aquí y los que no están por causa de su voluntad. Señor, permite que tú puedas acompañarlos y bendecirlos también, Padre. También te pedimos por la persona que tú has escogido para tener tu palabra en esta mañana, que usted pase su carbón encendido por sus labios de tal manera que las palabras sean llenas del Espíritu Santo y que puedan llegar a lo más profundo de nuestros corazones. Por eso te lo pedimos. Amén. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo ceganoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Con estas palabras sean todos bienvenidos a este culto divino. Ahora tendremos una parte especial por nuestra hermana Luz Mary Esther Segura, ella con nosotros y para bendición de nuestra alma. Amén. Vamos a seguir adorando y alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Única realidad es tu palabra. Lo único que creeré es lo que me hables tú. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti. Y yo lo sentiré en mí. Allí en la intimidad, mi alma te buscará.
Allí yo te escucharé, fortaleciéndome la fe. No existe limitación en la fe de mi corazón, porque estoy convencida de lo que puedes hacer tú. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti. Y yo lo sentiré en mí. No existe limitación en mi fe. No existe limitación en mi fe. No existe limitación en mi fe. Aunque no te pueda ver, puedo tocarte por medio de la fe. Poder saldrá de ti. Y yo lo sentiré en mí. Amén. Ha cerrado su micrófono, Miguel. Ha cerrado. Ok, gracias, gracias. En esta mañana nos sentimos felices porque nos visita una persona que realmente lo había contactado y él siempre desde que lo conocí siendo un menor, vamos a decir así, siempre fue una persona dispuesto y decidido. Aunque tiene un compromiso hoy, él ha aceptado el compromiso de Amigos de Betania por siempre estar con nosotros. Es el presidente de la Asociación del Sureste. Pero antes de predicar, yo le voy a pedir a él que le tengo a Mili Sánchez desde España, que está aquí, su íntima amiga, que tiene todo el derecho de saludarla y ahí mismo comenzar su tema, pastor, porque yo sé que el tiempo suyo es muy corto. Salude a nuestra amiga Mili Sánchez, que todos la queremos. La invité para que se viera con usted personalmente no, pastor, pero de una manera. A distancia que, personalmente, ¿no? Exactamente, pastor. Ahí la tiene. Así que el tiempo es suyo con Mili y con el tema que tiene para esta mañana. Muchas gracias. No se preocupen que no tengo mucha prisa porque la iglesia está a una cuadra de mi casa donde voy a predicar. Ah, bueno, y qué bueno. Si llego a las 11:15, ellos saben que voy a llegar a esa hora. Es a una cuadrita que está aquí. Mili, qué alegría verte, Mili. Yo estoy alucinando de verte porque, claro, mi último recuerdo tuyo es una carita de niño. Todavía la tengo, mira. Sí, bueno. Pero de verdad que qué alegría verte y además verte como yo te imaginé cuando eras un niño, Gabriel. Justamente así, como un líder del Señor y entregado a su causa y con esa espiritualidad que tenías desde pequeño, desde que eras un chavalito de 13 años. Gracias a Dios, me alegro mucho de verte. Y a todos. Igual, contento, Mili. Qué alegría. Déjenme decirle, antes de empezar el sermón, bueno, es parte del sermón, que siendo yo un niño apenas 14 años, entré a la iglesia y entré en marzo
Y en mayo hubo un campo, fue el Campori, el Campori de 1991, mayo pero apenas en finales de marzo, Mili Sánchez junto con las Mellas, Olfa y Alfa, ¿verdad? Sí. Olfa y Alfa, fueron a mi iglesia del Bonito. Había un grupo grande que nos habíamos bautizado adolescentes y ya la iglesia tenía bastante muchachos. Y en apenas menos de 2 meses, diría yo, se formó el club y íbamos a la iglesia Prado del Señor, allí donde Mili, hacíamos reuniones a veces allá en la iglesia del Bonito, pero básicamente como el club de los Prados ya estaba preparado, pues nos unimos a ellos para participar de ese Campori. Y mi primer Campori fue precisamente con menos de 3 meses de bautizado, 2 meses, porque fue el 31 de marzo que me bauticé. 2 meses apenas. Y wow, hay cosas que marcan a uno para siempre. Y la entrega, la disposición, el interés, porque yo fui a ese Campori sin un centavo. Yo soy hijo de guardia, mi papá con 7 hijos. El Campori, recuerdo para ese entonces, creo que eran como 150 pesos. Ese era casi un cuarto del salario de mi papá para ese entonces. Y era muy difícil que uno fuera. Pero Dios es bueno. Usó como instrumento al equipo para que fuéramos. Y yo no recuerdo si pagué 10 pesos, 20 pesos, que era lo que podía pagar para ese entonces. Y fui a mi Campori. Bueno. Y mi esposa, que cuando eso no éramos nada, ni cata ni garrapata, solamente era una niñita ahí también de 13 años, 12, 13 años, no sé, de la iglesia. Pues también ese fue su primer Campori. Ella nació siendo miembro de la Iglesia Adventista, su madre era de la iglesia. Y desde allí pues nos conocimos y ya ustedes saben el resto de la historia. Tenemos 2 hijos, una de 18 años que está estudiando odontología y el gran Samuelito, que tiene 7 para 8 años y también es un niño prechocho, como dicen, pechocho. Se parece a Mili. Falcón también son de estos líderes que, wow, uno no puede olvidar porque eran los rostros que uno veía preocupado por los movimientos, por los muchachos. Y esas evaluaciones, recuerdo que comisiones precedidas por Rincón eran de los que iban allí a hacer las evaluaciones a nuestro club. Poco después, yo creo que al año, menos de 2 años, ya estábamos dirigiendo el club allí del Bonito porque los padres nos dieron alas y empezamos a volar. De eso se trata el liderazgo. Y realmente, si algo yo soy en la iglesia o si algo hemos podido aprender en la iglesia para poder dar, no hay otra razón de que Dios utilizó como instrumento a estos hombres y mujeres que a través de los clubes forjaron en nosotros un carácter, ese sentido de responsabilidad, de darle el primer lugar a Dios, del compañerismo, de ser íntegro, de no ser mentiroso, tantos valores que uno fue aprendiendo allí tempranito a través de los clubes. Esto ha marcado mi vida y soy un defensor acérrimo de los movimientos juveniles y tienen siempre 100% de nuestro apoyo. Siempre en mis iglesias tuve buenos clubes, abrimos bastantes clubes cuando trabajamos como pastor y ahora al estar aquí trabajando como parte de la administración, una de nuestras metas es lograr que cada año podamos aumentar un 10% en la cantidad de clubes que tenemos en la iglesia. Tal vez no sea posible hablar de que el 100% de nuestras iglesias tengan clubes, porque tal vez eso en algunas iglesias no será posible, pero nos hemos propuesto que en los 4 años de este cuatrenio, de esta administración, por lo menos aumentemos un 10% cada año la cantidad de clubes que tenemos. Teníamos 200,
Estamos hablando de que 20 clubes nuevos cada año y podríamos llegar en 4 años a 280. Es la meta. Bueno, 280, pero serían más de 300 realmente, porque si aumentamos un 10% cada año, pues ya el próximo año tendremos más. El desafío será mayor y estamos trabajando en esa dirección. Se han formado varios comités con el propósito de que puedan trabajar con la formación de nuevos clubes. Este COVID nos detuvo un poquito en esos propósitos, pero ya tenemos las iglesias abiertas y allí vamos, allí vamos. Y se están dando pasos para el COVID. Una vez está haciendo un azote en nuestra sociedad aquí en Santo Domingo, en República Específica, en la parte metropolitana y Santo Domingo, y el Gran Santo Domingo, toda la ciudad. Ayer tuve noticia de que se está extendiendo con mucha rapidez para la zona sur y hay mucha preocupación en las autoridades del país. Realmente hay un tema allí con la cantidad de lo que están siendo internos, porque la preocupación está en que el 87% de lo que están llegando a las clínicas son personas que no han recibido la vacuna, personas que no han sido vacunados. Y el otro 13%, la mayoría solo se han puesto una sola vacuna, dando muestra de esto que parece que la vacuna realmente está dando resultados. Ya yo fui vacunado, espero no tener que ser afectado por COVID, pero lo que se dice es que los que tengan la vacuna podrán ser resguardados. Hay mucha dificultad con eso, hay algunos grupos que tienen algunas teorías. Realmente la Iglesia Adventista se ha expresado su posición en cuanto a la vacuna a través de un comunicado, está en la página de la Asociación General, y la motivación es que todo de manera libre, la motivación correcta es que motivemos a nuestros miembros a que se vacunen para que podamos ser resguardados. No creamos tanto en las famosas teorías conspiratorias. Realmente hacen mucho daño. Nosotros no estamos en tinieblas en cuanto a cómo se va a terminar el mundo. No será como resultado de un experimento, de una vacuna. No, 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 no. Dios ha dado señales claras en el Espíritu, profecía y en la Biblia sobre cómo será que llegarán los eventos que pondrán fin al mundo. No será a través de estos medios. Pues, realmente el ser humano podrá utilizar, maniobrar para que algunas cosas sucedan, pero la promesa es clara en la Biblia. Podremos tomar cosas mortíferas, dice el texto bíblico, y no nos harán daño, siempre y cuando lo hagamos o lo hagamos sin tener un previo conocimiento de que eso nos va a hacer daño. Nosotros creemos en que Dios ha dado autoridad a la ciencia, al conocimiento al hombre para prevenir. Eso ha sucedido a través de la historia y las vacunas no son cosas nuevas. Realmente las redes ahora tienen un tópico que afectan bastante y confunden mucho al ser humano. De manera libre, la Iglesia, de manera libre, oigan mi lenguaje, la Iglesia ha dicho que no se opone ni desmotiva a sus miembros para que puedan proceder a hacer uso de las vacunas y así ser resguardados. Siéntase libre si usted no lo ha hecho. La motivación de la Iglesia general es que puedan hacerlo. Nosotros hicimos un videíto, me han dado 1000 latigazos por ese videíto, de que se puedan vacunar. Siempre habrá grupos que podrán hacerlo, pero nuestra intención mayor es precisamente resguardar al pueblo, que podamos ser resguardados. Somos una iglesia prudente, decente, nuestras iglesias están abiertas, gracias a Dios, no tenemos situaciones mayores en ninguna de nuestras iglesias. Realmente en este brote tenemos 2 familias pastorales que están afectadas, no nada grave. El fin de semana pasado, una hermana de nuestra iglesia, penosamente ya una señora, falleció a razón del COVID. Teníamos más de 4 o 5 meses que no sabíamos, no teníamos noticia de que algún hermano falleciera por situaciones del COVID.
Pero esto es real, el COVID es real y solamente pedimos que el Señor nos resguarde, mantenga su algo de protección y que tú y yo seamos prudentes al respecto. Vamos a nuestros mensajes ya en esta mañana. Nuestra Asociación del Sureste reciba un saludo de toda nuestra hermandad. El tema de por qué acepté otro compromiso para las 11, la culpa la tiene Miguel Rincón, porque él me dijo que este servicio se acababa a las 10:30, 11, y yo dije, bueno, pues yo puedo hacer otro compromiso en una iglesia que me quede cerca, y por eso lo acepté, pero hubiese querido quedarme con ustedes aquí hasta la 1 de la tarde, no tenía ningún problema. Miguel, usted es el culpable. Bye, no hay problema. Abran su Biblia o pueden solamente tener allí la impresión de lo que señala el capítulo 19 de el primer libro de Reyes. Antes de comentar lo que ella dice, quisiera pedirle nueva vez que inclinemos nuestro rostro y oremos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Al abrirla ahora y considerarla, rogamos que nos hable a través de ella. Sí, Señor, háblanos a través de ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. He querido comentar con ustedes un tema que le he titulado ¿Qué hacer en tiempos de crisis? O más bien, 4 cosas para hacer en tiempos de crisis. Lo que tú y yo como cristianos no debemos dejar de hacer en tiempos de crisis. ¿Estamos en crisis? Sí, estamos en crisis. ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? Muy difíciles. Ahora, ¿cuál debería ser mi actitud como cristiano, como creyente, como una persona temerosa de Dios ante los tiempos que nos ha tocado vivir? Yo diría 4 cosas. La voy a mencionar y voy a tratar de resumir la impresión de lo que quiero dejar en sus mentes sobre estas 4 cosas. Número 1, en tiempo de crisis se hace necesario escuchar la voz de Dios. En tiempo de crisis se hace necesario escuchar la voz de Dios. Número 2, en tiempo de crisis se hace necesario obedecer lo que Dios dice. Obedecer lo que Dios dice. Número 3, en tiempo de crisis se hace también muy necesario compartir lo que Dios nos dice a través de su palabra. En tiempo de crisis se hace necesario compartir lo que Dios dice a través de su palabra. Número 4, y no por ser la última, menos importante, y de esa es que más voy a hablar. En tiempo de crisis se hace necesario no solo escuchar la voz de Dios, no solo obedecer lo que Dios dice y compartir lo que Dios nos dice. No solo eso. En tiempo de crisis se hace más que necesario aprender a discernir cuál es la correcta voz de Dios. O más bien, se hace necesario que aprendamos a discernir la voz de Dios. Hay muchas voces en estos días que hablan en nombre de Dios, pero realmente ¿es la voz de Dios? Con eso en mente, yo quisiera hablar un poquito del profeta Elías. Todos conocemos parte de la historia del profeta Elías. Fue aquel hombre que Dios decidió llevárselo al cielo en un carro de fuego. Pero antes que eso sucediera, se dieron varios acontecimientos con su vida. Desde aquel momento cuando él aparece y habla al rey Acab, y por orden de Dios le dice, Dios le mandó a decir acá con Elías. Miren la dinámica. Dios le habla a Elías y le dice, ve donde acá y dile que no volverá a llover a razón de tantas cosas que Acab había hecho para pervertir
había clausurado la adoración a Dios y había establecido la adoración a Baal. Y ante toda esta circunstancia, entonces Dios le dice, ve donde acá y dile que parte de la consecuencia de su desobediencia y de la desobediencia del pueblo será que no lloverá. Dios le dio la orden a Elías y Elías fue y le dijo al profeta lo que tenía que hacer. Miren dos cosas. Dios habla y el profeta obedece. Y no solo obedece, sino que también comparte lo que Dios dice. Ahí vemos las tres. Dios le habla, él le obedece y comparte. Luego Dios vuelve y le habla al profeta y le dice, mira, vete allí a la montaña, al arroyo, a la montaña donde está el arroyo de Querit, a la ciudad de Querit, al monte de Querit. Yo he provisto que los cuervos te lleven pan y carne y también tú beberás agua del arroyo. El profeta escuchó la voz de Dios y él se movió. Bueno, Dios me dijo que vaya a Querit, yo voy a obedecer. Fue, obedeció y estando allí, dice el texto bíblico que los cuervos le llevaban pan y carne y él bebía agua del arroyo. Por la mañana y por la tarde sucedía esto. La dinámica, Dios habla y el profeta obedece. Llegado un tiempo, el texto bíblico dice que se secó el arroyo. Hay algunas disputas antes de quiénes eran los que alimentaban a Elías, si eran cuervos, si eran aves o si eran personas. La expresión hebrea que se utiliza para cuervos allí, en el capítulo 17, estoy haciendo referencia, es una expresión que puede ser bien traducida como árabes, los árabes. Y allí algunos teólogos dicen, bueno, no eran aves, eran los árabes, porque es la misma expresión y aves no van a alimentar a un hombre. Imposible, ¿cómo le van a cocinar y eso? No sé qué. Yo digo, para nosotros es difícil, se hace más difícil adiestrar a un ave para que lleve el alimento a una persona, para nosotros los seres humanos. Es más fácil poder dar la instrucción a otro ser humano para que pueda cumplir esa cometida. Pero ¿acaso hay algo difícil para Dios? ¿Acaso hay algo imposible? ¿Será que Dios no tiene el poder para que eso suceda? La cuestión aquí es que sean cuervos, aves, o sean seres humanos que no creían en Dios, árabes, fuera el instrumento que Dios utilizara para sustentar a su siervo, lo importante es que su siervo estaba siendo sustentado por la providencia de Dios. Como para Dios no hay nada imposible, para el que crea que eran personas, amén. Dios puede utilizar hasta el enemigo de las almas para sustentar a un hijo de él. Eso es lo importante. Más, se le seca el arroyo y Elías tiene que moverse. Pero oigan, cuando el arroyo se seca, viene la voz de Dios y le dice, Elías, ahora tiene que moverte, vete a la ciudad de Sarepta. Yo he provisto allí a una mujer que no tiene con qué sustentarse para que ella sea la que te sustente, a una viuda. Y Elías vuelve y hace caso a lo que Dios dice y va donde la viuda. Y no solamente va, sino que comparte lo que Dios le dice. A veces pensamos, ¿por qué Dios permitió que el arroyo se secara? Bueno, es lógico, no estaba lloviendo, tenía que secarse. Pero ¿acaso Dios no hizo sacar agua de una peña en el desierto? ¿Era imposible evitar que el arroyo se secara, aunque no estuviera lloviendo? Para Dios no hay nada imposible. Pero quiero dejar en su mente, hermano, el principio, que es obvio. Aún tú haciendo caso a lo que Dios dice, es posible que el arroyo se te seque. Es posible que aún tú siendo obediente a Dios, prestando atención a su palabra y obedeciendo lo que Él dice, el arroyo se llegue a secar. De paso, es posible que en tu vida, en tu experiencia personal, religiosa, se te haya secado el arroyo, que el sustento se haya acabado, que el trabajo haya faltado, que la salud se haya agotado,
Todo eso es posible que nos haya sucedido a nosotros. Porque es cierto, aún a los fieles, estando en este mundo, no estamos exentos. Pero, oigan esto, pero si somos fieles, Dios tendrá alguna salida. Y no siempre será la que nosotros creemos, porque Elías pudo ir donde el más rico, el más rico. Dios lo mandó donde la más pobre. ¿Por qué? Ya debo salir de esta parte de la historia, pero miren ni qué interesante esta dinámica. Esa señora había clamado a Dios porque estaba a punto de comer lo último que tenía para morirse. No había más que sustentarse. Es una oración que la Biblia no la registra, no la vemos allí, pero ella clamó. Y Dios escuchó su clamor y permitió que el arroyo de Elías se secara. Y en medio de la crisis de su hijo, en medio de la crisis, él permitió que otra señora que estaba siendo probada y que también estaba en crisis, de una crisis, él provocó otra crisis para proveer en medio de la crisis. Miren lo interesante. Elías deja de tener el medio de sustento porque aunque tuviera el pan, pues sin agua, pues iba a morir. Y esta mujer tiene agua, pero no tiene el pan, pues también iba a morir. Haz como tú has dicho, le dijo el profeta. Pero Dios dice, dame a mí primero. Y su palabra dice, el profeta está compartiendo lo que Dios le dijo a esta señora, la dinámica. Recibió de Dios y está compartiendo. No faltará ni aceite ni harina en la tinaja. Dios lo ha dicho. Tú tomas la decisión. La decisión fue tomada y el resultado fue el que nunca faltó hasta que empezó a llover, ni pan, ni harina, ni aceite. Dios es poderoso. Él hizo que su siervo experimentara una crisis para que en medio de la crisis fuera un instrumento de bendición para otra persona que estaba siendo atribulada también por una crisis. A veces no entendemos los propósitos de Dios, pero siempre a sus hijos lo que les sucede es para bien. Confiemos, seamos fieles, porque Dios tiene mil y más maneras para proveer cada una de nuestras necesidades y muchas veces los medios que Dios tiene nosotros ni siquiera lo tenemos como una opción. Yéndonos al capítulo 19, el profeta nunca se mueve sin consultar con Dios. El verso 1 dice que acá dio la noticia a Jezabel de la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Hubo un duelo entre los profetas de Baal y los profetas de Dios. Y en ese duelo, y Elías, y en ese duelo, Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Y como evidencia de que el Dios verdadero era el Dios de Elías. Y ustedes saben que desgolló a los 400 profetas de Baal. Cuando Jezabel supo esto, dice aquí, entonces Jezabel, verso 2 del capítulo 19, le dijo a Elías, le mandó un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta mujer le estaba diciendo, tu cabeza será cortada mañana. ¿Y qué hace Elías cuando escucha eso? Elías se le olvidó todo lo que había sucedido en el pasado. Absolutamente todo. Miren, hay mujeres que tienen gran influencia, pero hay mujeres que infunden mucho temor. Y a este hombre que había visto la mano de Dios actuando en favor de él, por la voz, por el mensaje de una mujer, que no era cualquier mujer, era la esposa del rey. Pero no cualquier esposa del rey, era una malvada esposa de un rey.
Dice el texto bíblico, verso 3, viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba y allí a Judá y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino y deseaba morirse y decía, Dios, mátame. ¿Acaso soy yo mejor que mis padres? Y entre otras cosas, dice el texto bíblico que se quedó dormido. Y vino un ángel y le tocó y le dijo, Elías, levántate y come. Yo voy a parafrasear ahora los próximos versos. Y Elías, un ángel, le dijo, levántate y come. Pero, ¿y cuándo cocinó ese ángel? Bueno, había una torta hecha ahí. Porque es que Dios, Él hace donde no hay. Había una torta hecha en ceniza, dice ahí. El hombre se levantó y comió. Y volvió y se acostó. Y después volvió el ángel y lo levantó y le dijo, come otra vez. Y el hombre se levantó y volvió a comer. Final de la historia, familia. Dios le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Come, un arduo camino te resta. Elías, ¿por qué te mueves sin hablar conmigo? Elías, ¿por qué tienes temor si yo te he mostrado mi poder? Elías, ¿por qué tomaste una decisión en medio de la mayor crisis sin consultarme? ¿Qué pasó contigo, Elías? ¿Qué pasó? ¿Por qué cuando vino el COVID, en lugar de aferrarte más a mí, tomaste la decisión de esconderte y encuevarte? Porque se fue a una cueva. Ustedes saben lo que pasó allí. ¿Y por qué metido en esa cueva te desconectaste de mí? Porque es cierto, muchos tuvimos que encuevarnos en algunos momentos. Quédate en casa, y ya el profeta Isaías dice, no salga de tu casa, mantente allí. Oigan, la Biblia dice muchas cosas interesantes y parecía que todo esto estaba previsto. Pero, ¿cuál fue la actitud de Elías? Elías lamentablemente se desconectó, tomó decisiones sin consultar con Dios en medio de la crisis. Y el Espíritu de Profecía señala que lamentablemente por la decisión de Elías, sus días fueron acortados y la tarea que estaba para él también fue denegada, o más bien le fue quitada y le fue dada a Eliseo. Pero Dios es tan bueno que en su infinita misericordia Elías sale corriendo y Dios sale atrás de él. Miren eso, porque no es que yo sea bueno o malo, es Dios que es bueno y que no importando que nosotros estemos pasando por alguna crisis, Dios está allí y sale en busca de nosotros. Y muestra de que había temor de Dios todavía en Elías fue lo que sucedió. Lo que sucedió con Elías. Dios le dice a Elías, verso 11, mira, yo voy a hablar contigo, tengo un diálogo contigo. Yo voy a venir, voy a salir. Y cuando yo salga, cuando yo venga, tú vas a salir para que hablemos. Y el verso 11 dice así, que entonces sucedió. ¿Dónde estoy? Verso 11, aquí está. Y el ángel le dijo, sal fuera y ponte en el monte de Jehová, delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego vino un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se pasó a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Bueno, miren,
Es interesante el hecho de que a pesar de Elías pudo discernir en medio de la crisis la voz de Dios. Dios le dijo que saliera, que él se iba a presentar con él. Y pasaron 3 eventos antes de que Dios saliera. 3 eventos a través de los cuales en el pasado Dios también se había mostrado. Un viento fuerte. Ustedes recuerdan cuando Job, cómo se presentó Dios, que Dios apareció en medio de un torbellino, ¿se recuerdan? Y cuando Dios se presentó al pueblo de Israel en el Sinaí, ¿se recuerdan cómo fue? Un gran estruendo, un terremoto fuerte. Dios se había mostrado en esa, y hacía apenas horas, días, que Dios se había mostrado a través del fuego. De 3 maneras se había mostrado Dios. Y de esas 3 maneras ahora viene y se muestra, pero no era Dios. Era Satanás. Y estaba ahora en la persona de Elías la decisión de saber, de identificar si quien estaba en medio de esos eventos era Dios o era Satanás. En tiempo de crisis, recuerden el 4º principio, se hace necesario aprender a identificar la voz de Dios. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había dicho. Jesús mismo lo expresó. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. El apóstol Pablo lo secundó luego cuando expresó que habrán grupos, personas que traerán con vientos de doctrinas y que tratarán de tomar la palabra y la retorcerán, confundiendo así a muchos. Y hoy nosotros estamos viviendo días interesantes. Y hay hombres y mujeres, y muchas veces de gran influencia, que están tomando cosas de la Biblia y le están dando un retorcimiento. Gente que tiene luz, supuesta luz, y atacando a la iglesia de que no está predicando la verdad presente. Y una situación por allí. Yo no sé dónde que se aprende la verdad presente, porque aquí la hemos aprendido. Es aquí que se ha aprendido eso. Entonces yo no entiendo, pero anyway. Cuidado. Cuidado con hacer caso a voces agoreras que tal vez quieren hacerlo en nombre de Dios. Ya el mismo Señor Jesús había dicho, vendrán muchos en mi nombre y a muchos engañarán. Fue la primera advertencia en el capítulo 24 cuando los discípulos le pidieron que le diera señales acerca de su venida y del fin del mundo. La primera advertencia fue, mirad que nadie os engañe. Y cuando yo hoy veo a grupos, hombres de influencia, levantándose con verdades extrañas, raras, que no es lo que tú y yo aprendimos de la Biblia, que no es lo que hemos aprendido en el espíritu de profecía, retorciendo la palabra, confundiendo al pueblo. Llama mucho preocupación, pero ya el espíritu de profecía lo advirtió también. Además de la Biblia, lo advirtió, señalando que en el tiempo del fin, grandes estrellas caerán, haciendo referencia a hombres y mujeres de influencia, sean estos pastores, Dios me libre, o sean laicos prominentes. Familia, no permitamos que nada ni nadie nos desvíe de prestar atención a esas 4 cosas en estos tiempos de crisis. Número 1, de dedicar tiempo para estudiar la palabra de Dios, de escuchar su palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Número 2, de de obedecer, porque a todos los que creyeron y obedecieron les fue dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. No hacemos nada con aprender la palabra si no damos el paso de fe y obedecer, creer. No
Dejemos de confiar plenamente en la palabra de Dios y compartir, dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y finalmente, aprendamos hoy más que nunca a diferenciar lo que viene de Dios y lo que no viene de él. Porque Satanás hará lo posible de confundir, si fuera posible, de hacer caer, si fuera posible, aún a los elegidos. Que Dios te bendiga y nos ayude a perseverar en esos tiempos de crisis. Dios te bendiga, fiel conquistador. Una vez conquistador, por siempre conquistador. Dios bendiga. Amén. Amén, pastor. Pastor, todos los que están conectados han sido conquistadores. Todos. Yo sé que sí, yo sé que sí. Todos. Así que ya usted sabe. Rodi, ¿tiene algo que decir al pastor? Yo le voy a decir al pastor que tiene la puerta abierta, que él sigue comprometido con nosotros. Siempre, Rodi. siempre. Gracias, Pastor Paulino, por estar con nosotros. Nos sentimos bendecidos con su presencia en esta mañana y con ese mensaje que el Señor nos mandó a través de sus labios. Como dice Miguel, están las puertas abiertas para usted por aquí en nuestra plataforma y estamos bendecidos con su presencia. Si Dios nos lo permite, no será la última vez que esté con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Pastor. Si nos despide en oración, vamos a orar para yo entonces salir y llegar allí, que ya tienen que estar esperándome. Paz. Señor, te agradecemos por este privilegio que nos da de poder estar juntos en medio de la distancia. Gracias, Señor, por ver cómo estos hombres y mujeres en medio de circunstancias difíciles han podido preservar su fe. Gracias porque un día ellos fueron medios de influencia para que hoy nosotros podamos estar aquí siendo hombres de bien. Ruego, Señor, para que también tú les resguardes, para que tú le preserves, para que ellos puedan cada día tener una experiencia, una relación especial contigo y que puedan seguir dando de gracia lo que de gracia han recibido de ti. Sé que muchos hombres y mujeres hoy, que una vez fuimos niños, fuimos marcados por el testimonio, por los principios que ellos nos enseñaron. Y yo ruego, Señor, que esos valores, esos principios puedan perdurar por la eternidad. Y que un día, Señor, cuando Cristo venga y seamos reclamados como herederos de tu reino, podamos estar juntos todos, allí, debajo del árbol de la vida, ante esa mesa gigantesca, y podamos gozarnos en tu santa presencia. Muchas gracias, Padre. Oramos confiado porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.